Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien. Antes de comenzar, yo normalmente cuando es un fin de año para mí es un poco melancólico porque uno empieza a meditar mucho en su vida. Y yo este año medité que ha sido mi año nuevo número 41. 41 años yendo a quemar un viejo, reventar todos los fuegos artificiales, de poder decir gracias. Y vaya que pasa el tiempo y el tiempo pasa rápido. Y me he dado cuenta de algo. Tal vez uno de joven a veces no lo siente tanto, depende de la situación. Pero cuando uno ya llega a ser adulto, tal vez empiezas un matrimonio, empiezas a vivir situaciones que tal vez de niño no lo sentías tanto y son las pruebas, y son los problemas, y son las dificultades que muchas veces vienen a la vida. El otro día yo escuchaba decir a una persona, si yo tuviese la oportunidad de regresar el tiempo y no tomar esta decisión, ¿cómo no hubiese tomado esa decisión? O hubiese tomado esta otra decisión. Es que, queridos amigos, la vida va a conllevar pruebas. Pero ¿saben qué es lo hermoso de nuestro Señor? Que el Señor no nos deja como desarmados frente a las pruebas. Su amor es tan grande que en su palabra, y hoy justamente es lo que vamos a aprender, nos capacita. En Cristo Jesús, nosotros podemos ser capacitados para perseverar a través de cualquier clase de prueba. Así que tal vez si hoy hablo hoy a un corazón que atraviese alguna prueba y no sabe qué decisión tomar, hoy es el día de prestar atención. O no sabemos si a la vuelta de la esquina vendrá una prueba. Entonces creo yo que esto concierne a todos para saber cómo poder atravesar en Cristo cualquier clase de prueba. ¿Cuántos de los que hoy están aquí desean saber cómo podemos atravesar las pruebas? A ver, dígame un amén. Muy bien, los que no dijeron amén, estamos despedidos. Todos vamos a escuchar. Y ahora sí vamos juntos a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo el primer capítulo y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 18. La palabra de Dios dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Inconstante en todos sus caminos. Verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy, a través de la Escritura, yo quisiera tratar tal vez 4 principios o 4 puntos que vamos a ir observando justamente sobre las pruebas. Y el primer punto, y lo voy a decir primero los 4 puntos y vamos a ir punto a punto. El primer punto que vamos a tratar habla sobre el propósito de la prueba. ¿Hay propósito detrás de la prueba? Sí, y lo vamos a descubrir. Que podemos tener sabiduría en la prueba va a ser justamente el segundo punto. El tercer punto es que vamos a discernir entre la tentación y la prueba. Y eso va a estar muy bueno. Y el último punto es que en las pruebas nosotros podemos glorificar a Dios. Así que entremos en el primer punto acerca del propósito de la prueba. Yo quisiera leer como el principio del texto y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahí yo me hice una pregunta. La pregunta es: ¿debemos alegrarnos cuando atravesemos las pruebas? ¿O podemos alegrarnos cuando atravesemos alguna prueba? ¿Cuál sería la respuesta? Yo le voy a decir la respuesta: sí y no. Y ya le voy a explicar sí y no por qué. Primero déjeme decirle por qué no podríamos alegrarnos a través de la prueba. No podemos sentir contentamiento, alegría cuando hay alguna prueba. Por ejemplo, el día de ayer tuve que estar en un sepelio. Y la persona, hace tiempo que no me tocaba estar sentado. Normalmente me toca como presidir el sepelio. Pero esta vez fui y estuve sentado, entonces vino otro pastor y estaba hablando. La frase de él me llamó la atención porque él dijo: qué alegría ver que ustedes están llorando. Yo tenía ganas de decirle: pastor, no sea malito, coja y vaya para. Porque yo me puse a pensar, ¿cómo alguien puede decir qué alegría en ver que hay lágrimas en ustedes? Después él explicó su punto por si acaso y fue una muy linda prédica. Pero es que, queridos amigos, nadie puede alegrarse literalmente cuando hay dolor, cuando hay alguna clase de prueba o dificultad. Pero es que aquí el autor, Santiago, no está apelando tal vez al sentimiento cuando uno dice sumo gozo, como una alegría, una carcajada es lo que se viene tal vez a la mente. Él no está apelando al sentimiento, él está apelando al pensamiento. Y ahí es cuando es interesante hacer un estudio de palabras. ¿Cuál es la frase que saca el autor? Es: tened sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que. Entonces, la palabra interesante al estudiar es la palabra tened. Como uno lo escucha como, tengo gozo, como que algo está guardado aquí. Pero Santiago lo que está tratando de decir, tal vez en nuestro español no se capta de esa manera, esa palabra se la puede traducir como consideren, como piensen bien, mediten bien, evalúen. Entonces, cuando nosotros empezamos a unir estas frases o estas palabras que estudiamos, tened es consideren. Cuando habla de sumo, habla de algo entero, algo que está pleno. Y cuando habla de gozo, no está hablando tal vez de una carcajada, sino de una emoción que no es superficial, sabiendo que termina la frase. Lo que Santiago está tratando de decir es que cuando uno atraviese alguna prueba, debe considerar que detrás de la prueba hay algo mayor y mejor. Y eso sí puede darnos a nosotros una actitud y una mirada diferente a la prueba. La prueba ya en el creyente no va a venir y nos va tal vez a desanimar, sino la prueba en el creyente lo que va a causar es una expectativa de qué será lo que Dios está formando en nosotros. Y ahí sí puedo tener gozo porque estoy considerando, estoy evaluando y mirando que a través de la prueba es el medio de Dios para formar en nosotros lo necesario
para vivir. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Y vamos otra vez a Santiago, por favor. En el verso 2 y 3, miren lo que dice nuevamente la Biblia. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice la Escritura? Produce, ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia, ¿qué cosa? Su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? Y qué bonito saber que la prueba en Dios nunca es destructiva. Normalmente uno tiene ese concepto de prueba como destrucción. Cuando nosotros estamos en la fe en Jesús, la prueba no se vuelve destructiva, se vuelve formativa. Y a través de lo que Santiago está escribiendo, muestra que va a salir como dos cosas de la vida del creyente. Un creyente paciente y un creyente perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir con esto de paciente? Cuando yo le digo a usted paciencia, ¿qué se le viene a la mente? Miren, el otro día, unos familiares me dijeron que el sinónimo para ellos de paciencia es ir a comprar al Coral. Ellos literalmente así me lo dijeron. Tú quieres formar paciencia en ti, ve al Coral, especialmente en el Black Friday. Porque la atención es pésima. Bueno, empezaron a decir un poco de cosas porque decía, íbamos por esto y nos lo entregaron. Bueno, un caos completo y ellos salieron llenos de paciencia. Entonces, ¿qué quiere decir justamente la paciencia? Y es bonito ir estudiando la palabra. Esta palabra no está describiendo una esperanza pasiva. Lo que la palabra paciencia enseña aquí es el sufrir sin rendirse. La resolución de permanecer en vez de huir. Lo que paciencia quiere decir aquí es resistir estando bajo presión. Es lo que la paciencia se forma a través de la prueba de la fe. Entonces, cuando viene la prueba de nuestra fe, Dios está formando ¿qué cosa? Paciencia. Es el saber resistir, el saber seguir confiando a través de cualquier clase de presión. Pero no solamente que se va a formar un creyente paciente, sino también perfecto y cabal. Y usted dirá, uy, entonces está interesante, especialmente los solteros van a decir, ay, qué bonito. Entonces cuando venga la prueba voy a salir perfecto, radiante, bello y hermoso. No, esa no es la palabra perfecto aquí. ¿A cuántos les gusta el aguacate? A mí me gusta el aguacate. Pero el aguacate tiene que estar perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Maduro. Porque si no está maduro, ¿cómo está? No, si no está maduro, está duro al principio, durísimo. Y eso no se puede comer ni con martillo, ¿verdad? Más fácil comer cangrejo que comer aguacate. Pero ya, eso es cuando no está maduro. Y cuando está en exceso de madurez, ya está podrido, negro y no vale. Entonces tiene que estar en su punto de madurez. Entonces cuando la Escritura dice que va a haber, sean perfectos y cabales, justamente habla de eso, de alcanzar madurez. No habla de alguien sin pecado, sino alguien que ha alcanzado madurez. Y cabal significa estar firme y estable. Entonces, queridos amigos, hay un propósito detrás de la prueba que sí nos puede dar gozo. El gozo de saber que Dios nos está formando, de que Dios está haciendo algo en nuestra vida que va a hacer de nosotros creyentes que confían plenamente, que saben resistir porque su confianza está puesta en alguien mayor y porque ha alcanzado a conocer de manera perfecta o maduro a quien lo está guiando y cuidando. Uno normalmente en la prueba coge y uno se pone bravo. Yo me acuerdo un caso de un joven, por ejemplo, que su padre quería como que formara algo en él. Entonces este padre cogía y le daba un libro y le decía, lee el libro. Y el joven decía, no, yo no quiero leer, no quiero leer. Y no leía. Hasta el padre le insistía, pero lee. Y luego comentamos, no, no quiero leer. Y luego que el joven leía, crecía, aunque no se daba
cuenta. Entonces, en la prueba muchas veces nosotros vamos a estar en regañadientes, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Es porque Dios está formando algo en nosotros. De hecho, a mí me encanta encontrarme con mis hermanos que tal vez no veo hace muchos años, especialmente aquellos que uno nota que Dios ha estado formándolos. Entonces, ayer en este sepelio, que fue de una persona que no veía hace muchos años, entonces habían algunos hermanos de otras iglesias que no veíamos hace mucho tiempo, se me acerca una hermana. Esta hermana tiene el don de lenguas, pero no porque hable otro idioma, sino porque habla bastante. Entonces nosotros ya estábamos saliendo, ¿verdad? Y se me acerca y me dice, Javier, Grace, qué lindo verlos. ¿Y cómo han estado? Y nosotros muy bien, gracias a Dios. Me dice, y qué chévere, qué bueno hayan podido estar aquí, aunque era un sepelio, pero el hecho era compartir. Y nosotros ya teníamos prisa. Y ella decía, déjeme darle un pequeño testimonio. Nos quedamos parados, ¿qué? 40 minutos escuchando el pequeño testimonio. Pero la verdad es que salí renovado porque el contexto es una mujer madre soltera, entrando a sus 60 años. Nosotros la conocimos ya hace unos 20 años atrás. Y cuando ella empezó a hablarnos, nosotros nos recordábamos de su hija. Tenía dos hijas, tiene dos hijas, una mayor, que en ese tiempo tal vez no estaba firme en la fe. Era tal vez la típica jovencita que se escapaba del culto, no sé, no estaba firme en su fe. Pero ella nos contaba con tanta alegría cómo su hija ha formado un hogar, ahora ella vive en otro país, con un hombre de Dios. Y decía, no sabe, pastor, la alegría que tengo con el casamiento de mi hija, porque ella estaba a punto de casarse con un hombre que no temía a Dios, ya con anillo en mano. Y yo ya estaba resignada, cuenta ella. Pero ¿saben qué? Como que Dios me habló al corazón y dijo, no, dobla tus rodillas y ora por ella. Y empezó a orar. A tal punto que literalmente esa relación se rompe. Viene un joven de otro país, de verdad un joven temeroso de Dios, trabajador y todo, le ofrece matrimonio y ahora que ella va y los visita y ve a sus nietos, se ve un hogar lindo donde Jesús es el centro. Pero ella dice que el comentario de su hija era, mamá, yo creo que tú no te has dado cuenta de algo. Mi hermana tiene ese hogar, pero fueron 17 años que estuviste orando por ella. Entonces, tal vez mi hermana tuvo que mirar la actitud de su hija, el comportamiento de su hija, los regañadientes de su hija. Pero en medio de todo eso, en medio de esa prueba, porque la verdad es que a veces las pruebas más difíciles de atravesar son cuando uno mira a un hijo alejarse. Ella supo, o mejor dicho, Dios le enseñó justamente a saber perseverar a través de la prueba, la paciencia, para no desmayar. Y ahora que ella lo cuenta, ella en su determinación está, yo quiero enseñar esto a otras mujeres para que puedan replicar y hacer lo mismo. Entonces, cuando yo escuchaba esto, de verdad que decía, aquí está mi ejemplo para la prédica, de lo que entonces la paciencia significa. Queridos amigos, nosotros muchas veces le huimos a la prueba y tiene sentido porque a nadie le gusta la palabra prueba, dolor, pero en Cristo podemos hallar un gozo por el resultado final. Porque el resultado final va a ser que en nosotros Dios ha estado formando la capacidad de resistir confiando en Él. Y la madurez de poder expresarle todo a Él. Entonces, cuando vemos esto aquí, el primer punto es increíble porque ahora Santiago tiene más sentido cuando dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, pero no era el único punto. El segundo punto es la sabiduría que podemos hallar en la prueba. Queridos amigos, una de las cosas que más necesitamos en el contexto de prueba es ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué hace usted cuando, por ejemplo, viene y toca la puerta la prueba?
¿Cuál es la tentación más grande? ¿Correr hacia quién? Hacia alguien que usted considere sabio o quien usted le pueda confiar todas las cosas. Y a través de este segundo punto nosotros vamos a aprender qué se debe pedir en la prueba, a quién debemos de pedirle y cómo debemos de pedirle. Ahora, cuando hablamos de este segundo punto, regresemos por favor al verso número 5. Hablando en contexto de la prueba, que es lo que Santiago está diciendo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice la Biblia? Y le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe. Diga conmigo, con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy bien, entonces, en el contexto de prueba, ¿qué debemos pedir? ¿Qué debemos pedir? Sabiduría. Ahora, aquí viene algo interesante. Vivimos en un contexto tal vez de un clima cálido. Y yo no sé por qué el clima cálido como que aviva a la gente. Entonces aquí nosotros, especialmente en el Guayas, hay algo que le decimos la sabiduría guayaca. Entonces vamos a usar ese término de la sabiduría guayaca. Porque pueden existir dos clases de sabiduría. La sabiduría terrenal, la sabiduría guayaca, y la sabiduría que viene ¿de dónde? Del cielo. De hecho, Santiago se va a extender en su explicación, y venga conmigo a Santiago 3. Esto durante la semana lo vamos a ir predicando más extenso. Mire lo que la Biblia enseña acerca de la sabiduría, estas dos sabidurías. Dice el verso 13, 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis ¿qué cosa? Celos amargos, contención en vuestro corazón, no se jacten ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría ¿de dónde? De lo alto, la que viene de Dios, es primeramente ¿cómo? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces debemos de pedir sabiduría, pero no guayaca. Es que hay sabiduría guayaca, eso no podemos dejar de decirlo. Hay sabiduría terrenal, sabiduría guayaca. Y hay una gran diferencia. La sabiduría humana o la sabiduría guayaca siempre va a ser conflictiva. Te puede meter en un peor problema. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, es benigna, es buena. ¿Cuál es la sabiduría guayaca más practicada aquí? Yo le voy a decir. A veces el guayaquileño considera que los agentes de la CTE o ANT son iglesia porque le da ofrenda. Esa es la típica sabiduría guayaca, hacer algo como para obtener un bien. Entonces el guayaco normalmente coge, dobla un papelito, lo mete aquí, ¿verdad? ¿Cómo hace usted? A ver, déjeme ver. Ah, quería verlos nomás. Usted extiende la mano y le da ahí supuestamente la ofrenda. Ah, caramba, ese está más novedoso, transferencia. ¿Para qué? Usted hace algo malo, se mete en un problema, se pasa una roja, lo que sea, y quiere resolverlo de manera humana. Queridos amigos, eso siempre lleva a algo peor. Siempre te va a llevar a un problema mayor, tarde o temprano. El día de ayer fuimos testigos, creo yo, de un hombre que a través de la sabiduría humana quiso o tal vez enriquecerse y daña a un pueblo. Un hombre que tal vez se pensó imposible de que la justicia le cae y la justicia le cayó. Del cielo le cayó y se lo llevaron a otro lado. Queridos amigos, la sabiduría humana es diabólica,
es perversa. Y el hombre muchas veces quiere de alguna forma u otra atravesar la prueba por medio de sabiduría humana. Pero la palabra de Dios nos enseña que podemos pedírsela a Dios y Dios nos dará sabiduría de lo alto sin reproche. O sea, a Él no se le acaba la sabiduría, Él la otorga. Entonces, ¿qué debemos de pedir cuando estemos en prueba? Sabiduría de lo alto. Ahora, ¿a quién debemos de pedírsela? Esto es algo muy interesante. Cuando nosotros estamos muchas veces en una prueba, siempre tenemos a alguien a quien uno llama. Tengo una prueba o llama al papá, a la mamá, al amigo, al hermano, al vecino. Y es verdad, a veces pueden haber consejos atinados, pero el ser humano es muy limitado en su conocimiento. En cierta ocasión, yo busqué un amigo mayor en edad, mayor en experiencia, y habíamos vivido una situación súper fuerte en nuestro contexto familiar. Entonces, cuando yo me acerco a esta persona y le cuento cada detalle del problema, porque yo quería un consejo, quería saber qué hacer en la prueba. Nunca me olvido estas palabras. Me miró a los ojos, tenía compasión en sus ojos porque sí, estaba fuerte la cosa. Me puso la mano en el hombro y me dijo, Javier, y yo dije, viene el consejo. Aquí viene el gran consejo. Y me dijo, yo no quisiera estar en tus zapatos. Y se acabó el consejo. Me despidió y ya se acabó. ¿A dónde quiero ir con esto? Nosotros muchas veces recurrimos a alguien que decimos, tiene una vasta experiencia en algo. Pero al primero que nosotros deberíamos recurrir en medio de la prueba para hallar sabiduría es aquel quien la tiene. Y la tiene el Señor Jesús. Entonces es increíble porque nosotros debemos saber qué pedir, qué es sabiduría. La Escritura nos enseña a quién pedírsela, primero a Dios. Y lo tercero es cómo pedirlo, que es lo interesante. ¿Qué dice la palabra cuando habla de que debemos pedir sabiduría? Debemos pedirla con fe, no dudando, sino en plena certidumbre. Yo ayer le decía a mi hija, ¿qué es fe? ¿Qué es fe para usted? Digan, álceme la manito, no hay problema. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más me puede decir qué es fe? Confianza. ¿Confianza en quién? En el Señor. Entonces, lo que está diciendo cuando hablamos de pedir con fe es pedir esperando. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí alguna vez han pedido comida a domicilio por una aplicación o por llamar a teléfono? Algunos pedimos comida así, ¿verdad? Y le hago una pregunta. ¿Usted cuando pide la comida a domicilio espera que le llegue? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué en la oración a veces es diferente? Pedimos, pero esperando que nunca va a llegar ninguna respuesta. La palabra de Dios nos hinca, nos anima a que cuando pidamos de sabiduría en medio de la prueba, debemos tener fe. Y me acordaba del ejemplo de Salomón. Salomón recibe una encomienda muy difícil, ser el rey de una nación. Eso es algo complicado, una prueba, y él estaba en la voluntad de Dios. Y cuando Dios tiene una conversación con Salomón, Salomón hace una petición. ¿Y cuál es la petición? Señor, dame sabiduría para poder gobernar sobre tu pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Se la otorgó. Y de hecho es conocido como el hombre más sabio que ha existido, que ha podido gobernar. Queridos amigos, en medio de la prueba, usted no se queda sin armas. Dios le otorga algo increíble que es la sabiduría. Por eso es que justamente este texto nos enseña qué es lo que debemos de pedir. No debemos pedir recursos, no pedimos a veces ni salud, sino más bien pedir sabiduría, pero sabiduría de lo alto. ¿A quién debemos pedírsela? Primero a Dios. ¿Y cómo debemos pedírsela? Sin dudar, esperando que Dios va a entregárnosla. Queridos amigos, ya hemos descubierto que en la prueba hay propósito, que podemos recibir sabiduría en la prueba,
Pero quisiera ver algo interesante porque ayer conversando con mi esposa, veíamos que no toda prueba es por algo formativo de Dios, sino que hay pruebas que vienen por nuestra propia culpa. Entonces muchas veces estamos en medio de una dificultad muy grande, pero no podemos discernir. ¿Cómo así estoy en prueba? Y tal vez estás metido en una prueba por tus propias malas decisiones y tú le estás diciendo a Dios, Dios, ¿por qué me has metido en esta prueba? Entonces la palabra de Dios nos va a ayudar y nos va a guiar justamente a diferenciar, a discernir cuándo es una prueba formativa y cuándo estamos ahí por mudos, como dicen en la sierra, malcantantes, como dice mi papá, por consecuencia nuestra. Miren el texto del verso 9 al 11. Dice, vamos a descubrir dos cosas aquí. Discerniendo la prueba, porque todos vamos a atravesar alguna vez alguna prueba por causa de la fe, y diferenciar entre la prueba y la tentación. El primer punto es que todos vamos a atravesar justamente alguna clase de prueba. Y el verso 9 al 11 nos lo enseña así. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué es lo que Santiago nos está mostrando como un global o un contexto? Que tanto como el humilde como el rico van a atravesar alguna clase de situación de prueba. Pero, ¿cuál es la instrucción para el humilde? El de humilde condición debe de exaltarse, o mejor dicho, gozarse en el tiempo de su exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a haber como esa dificultad, sino que va a haber un tiempo donde Dios glorificará su nombre a través de la vida de aquel tal vez de humilde condición. Pero aquí hay un punto importante tal vez para el de rica condición, porque él empieza a decir en cambio lo contrario, como que haya satisfacción o gozo en el tiempo de la humillación. ¿Por qué? ¿Cuál es la tentativa de aquel tal vez de una rica condición? La tentación es que la confianza puede estar en la riqueza y no en quien la da. Por eso es que cuando hay alguna situación, uno jamás debe renegar. En la vida, queridos amigos, vamos a pasar absolutamente de todo. Y en cierta ocasión, conversando con mi hermano, él le tocó vivir una situación y luego la empecé a vivir yo. Y fue increíble el consejo que él me otorgó, porque él ha sido un joven muy trabajador. Desde muy joven fue muy trabajador. Y pudo lograr sus cosas. Pero llegó una prueba muy fuerte. Y en medio de esa prueba, cuando él estaba tal vez en el pináculo de su prueba, él me conversa a mí, porque yo estaba entrando en la prueba. Sus palabras fueron de aliento, fueron de consuelo, fueron de fortaleza, porque él de manera genuina me estaba diciendo, Javier, he aprendido a contentarme, a salir a caminar con mi esposa a un parque donde no me cuesta nada tomarme un helado y estar contento. No necesito de esto para ahora aprender a estar contento. He aprendido a comprar más barato. He aprendido un lugar donde tal vez no es la carne fina, pero es carne. Sus palabras fueron tan sinceras que comprendí que a veces en este tiempo de la humillación es donde uno más aprende. Por eso el consejo de Santiago, de hallar aún alegría y gozo en el tiempo de la aflicción, de la humillación, lo pone Santiago. Queridos amigos, la prueba toca la puerta del rico, del pobre, del flaco, el gordo, el negro, el blanco, el chino, el amarillo, lo que quiera. La prueba formativa llega a la vida del creyente en alguna forma, en algún momento, pero siempre tiene este propósito. Todo creyente atraviesa la prueba y aquí vamos al punto de diferenciar entre la prueba y tentación. Veamos el texto del verso 12. Miren lo que dice la Biblia.
O desde el verso número, bueno, veamos desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, queridos amigos, no toda dificultad es prueba. Hay dificultades que sí son pruebas, pero hay dificultades que son consecuencias. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Y la pregunta sería, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a ese momento de prueba en el que tal vez te encuentras hoy? Porque sí hay una gran diferencia entre la prueba que procede de Dios, que es formativa, y en cambio la consecuencia. Veamos la diferencia. Cuando hablamos de la prueba formativa, apunta a la fe, apunta a madurarte, no a destruirte, sino más bien a formar en ti. Pero en cambio, la consecuencia no procede de Dios. Cuando ves esa dificultad que no procede de Dios, sino que procede ¿de qué? Como dice el texto, de la concupiscencia. ¿Y con qué se come esto? ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia, queridos amigos, son estos deseos pecaminosos que habitan en nuestro cuerpo y que piden ser satisfechos. Piden que se llenen. Entonces, en el momento que nuestra concupiscencia, nuestro deseo carnal, es atraído y seducido. Estos son términos a quien le gusta la pesca. Si mi papá estuviera aquí, él me entendería. Allí tengo uno que le gusta la pesca. Cuando habla de seducido, ese es un término de pesca, porque cuando usted va a pescar, usted normalmente, bueno, depende de dónde vaya a pescar, le mete un camarón al anzuelo, lo lanza y tiene que lanzarlo y atraerlo, lanzarlo y atraerlo, lanzarlo y atraerlo. Entonces, en el agua el camaroncito se ve así. Entonces, el pescado, cuando pasa el camarón, se pone pilas. Y es seducido y va y lo busca hasta que lo muerde y queda atrapado. Entonces ese es un término justamente que el texto nos está dando, porque cuando nosotros estamos en alguna dificultad que tiene este tinte de prueba, la pregunta clave es, ¿cómo llegué aquí? Si tal vez estamos en una clase de prueba o dificultad, la pregunta es, ¿de dónde nació el querer estar aquí? ¿O el actuar de esta manera? ¿O el haber dicho esta cosa? ¿El haber ocultado esta información? ¿Cómo llegué a esta prueba? Tal vez un comentario a la vecina. Tal vez el comentario a mi amiga del colegio, de la universidad. Hablé a la espalda de alguien. Hay que analizar el por qué estamos en la dificultad. Porque si es porque estamos bien con Dios y llega la prueba, Dios está formando algo. Pero si estamos en la dificultad y llegué ahí por mi propia cuenta, la acción es diferente. La acción, en cambio, es la humillación. Es el arrepentimiento, el pedir perdón. ¿Por qué estoy en la prueba? Porque estoy en la pelea. La inicié yo. ¿Por qué estoy ahí? ¿Y qué debo de hacer entonces para cambiarla? Por eso es que la Escritura dice lo siguiente: amados hermanos míos, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No nos podemos equivocar. Lo que Dios nos da a nosotros nos beneficia, no nos destruye. Ahí hay una gran diferencia entre la prueba formativa de Dios y la consecuencia que son por nuestros propios pecados. Pero hay algo que me gustó y creo que fue lo que más conllevó en la mente sobre este sermón, y es el verso número 18. Porque hemos aprendido justamente acerca
del propósito de la prueba, de la sabiduría en la prueba, del discernimiento en la prueba, pero no había caído en cuenta en algo. El texto del verso 18, miren lo que dice Santiago. Él, de su voluntad, nos hace nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es esto de las primicias? Las primicias son como el primer fruto de una cosecha. Y aquí Santiago está hablando a primeros creyentes. No está hablando a gente tal vez como nosotros, que la Biblia enseña que somos gentiles, un pueblo fuera de los judíos. La mayoría de los creyentes aquí son judíos que han puesto su fe en Jesucristo. Es la iglesia en su nacimiento. La iglesia en su nacimiento, nosotros ya en los años 35 al 55 empieza a haber una persecución y la fe empieza a ser probada. Y Santiago le está hablando a esos primeros creyentes, a esos primeros frutos del árbol, hablando de Jesús y ellos como los primeros frutos. Y esta carta se escribe para animar a aquellos nuevos creyentes. Y yo me puse a pensar en algo. Si estos primeros creyentes pudieron atravesar con gozo sus pruebas, discerniendo sus pruebas, hallando sabiduría en la prueba, entonces nosotros también. Yo me puse a pensar mucho en la vida de un Pedro, por ejemplo, un Juan, que ellos cuando están predicando se los llevan presos y los hostigan a tal forma que les dicen: nunca más enseñes en el nombre de Jesús. Y la Biblia enseña que ellos salen de ahí y ¿saben lo primero que fueron a hacer? Fueron a enseñar. Y ese tipo de persecución fueron varias. Me puse a pensar en alguien como Esteban, que mientras los suyos estaban ahí escuchando el sermón de Esteban, no se les ocurre mejor cosa que darle muerte a través de piedras. Y Esteban no dejó de darle gloria a Dios y de aún pedir perdón porque no sabían lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando uno mira esos primeros frutos de hombres, de mujeres que atravesaron estas dificultades, estas pruebas tan duras, claro que anima el corazón. Porque si ellos fueron los primeros frutos, entonces los frutos posteriores serán similares. Pero, ¿cuál es el mejor ejemplo de atravesar la prueba sino Jesús? Y cuando hablamos de Jesús, vemos que Jesús en la prueba supo qué pedir. En Lucas 22:42, Jesús dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús en la prueba, en Lucas 23, verso 34, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Juan 17, cuando Jesús está orando en medio de la prueba, Jesús dice: Padre, guárdalos de este mundo. Jesús en su oración, en Lucas 22, dijo: Padre, fortalécelos. Jesús es nuestro mejor ejemplo para saber cómo se debe pedir en medio de la prueba. Jesús supo reconocer la clase de prueba, supo reconocer la hora. Por eso en Juan 12 Jesús dijo: mi hora ha llegado. Jesús supo resistir la prueba. Filipenses capítulo 2 nos muestra más bien el testimonio del gozo que fue para él atravesar la cruz, porque sabía la consecuencia, el resultado de su sacrificio. De hecho, la Escritura en ninguna parte nos deja ver una queja de Jesús. Supo resistir, supo cómo actuar. Ante sus acusadores, Jesús se cayó. Ante la traición, Jesús perdonó. Y ante los enemigos, los amó. Queridos amigos, si las primicias, los primeros frutos, pudieron glorificar a Dios en la prueba, fue porque el árbol, hablando de Jesús, supo cómo atravesar la prueba. Queridos amigos, en Cristo Jesús, la prueba no mata la fe. Más bien la enciende y madura la fe. En Cristo, queridos amigos, la prueba no destruye al creyente, lo hace sabio, lo hace dependiente.
Queridos amigos, en Cristo la prueba no confunde al creyente, porque el creyente discierne. Queridos amigos, en Cristo la prueba no hace quejón al creyente, más bien glorifica a Dios. Hoy que empezamos un nuevo año, yo no les voy a prometer un año hermoso, bello, porque no concierne a un hombre decir cómo va a ser un año. De hecho, de verdad que lo que fue el día de ayer o antes de ayer, yo creo que sorprendió al mundo. No sabemos lo que vaya a pasar de aquí a futuro. Pero si llega alguna clase de prueba a nuestra vida como iglesia, por ejemplo, tenemos en Dios, en Cristo Jesús y en dependencia de Él, todo lo necesario para poder atravesar la prueba. Primero, el mirarla con gozo, porque hay un propósito en la prueba. Segundo, nos da la sabiduría de lo alto para atravesar la prueba. Tercero, nos enseña a discernir la clase de prueba que estamos viviendo, si es algo formativo de Dios o es algo por mi propio error. Pero sobre todo, queridos amigos, en Cristo Jesús podemos nosotros glorificar a Dios aún en medio de las pruebas. Que este año 2026 sea para ustedes como la iglesia de Jesús. Un año de dependencia, de crecer, de madurar. Ojo, no le estoy diciendo a Dios ponnos pruebas, pero sí enséñanos a depender de ti. Que como iglesia aprendamos a discernir, a hallar propósito, sabiduría y glorificar a Dios. Pero también yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado lo que significa vivir una vida de pruebas sin Cristo. Y vaya que no hay esperanza. El texto bíblico nos enseña que Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y es ese nuevo nacimiento que procede de la fe en Cristo Jesús, que hace de nosotros esos frutos que aprenden a madurar, a discernir, a confiar, y que la prueba no se vuelve destructiva, sino formativa. Que no nos pase, y dejándonos de broma, como a Maduro, que Dios le conceda el arrepentimiento genuino. Pero es un hombre que cogió y habló de Jesús y lo puso en la punta de su lengua. Y él podría pensar que tal vez está viviendo una prueba, cuando tal vez lo que está viviendo es una consecuencia de sus propios actos. Pero es tan fácil apuntar a alguien de afuera y no mirar hacia aquí adentro. Que cosas como esas nos sirvan para aprender que hay pruebas que son formativas, pero hay que pruebas que son consecuencias y que son altamente destructivas. Que hoy nuestra confianza sea puesta en Jesús para que cualquier clase de prueba venga de Él y sea formativa en nosotros. Amén. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.